Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, pedimos disculpas por la demora. La técnica falla cada vez que pueda fallar y nos ha jugado una mala pasada. Esa es la razón de nuestra demora, lo lamentamos mucho. Es jueves 30 de mayo de 2019, son más de las 6 de la mañana y esta es la hora de la verdad y estos los temas que trataremos con ustedes en las próximas horas. La perfecta coordinación entre las Cortes para convertir a Colombia en un estado mafioso. Hay un escrito excelente de Jesús Vallejo Mejía sobre el tema. No hace sino ratificar lo que venimos diciendo hace tiempos. Ya se pusieron de acuerdo todos. El Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y la JEP, para que Colombia sea un estado en manos de la mafia, en manos del narcotráfico, en manos de las FARC. Se los contaremos a ustedes con todo detenimiento. Robert Mueller dice que no podía acusar a Trump porque es presidente en ejercicio, pero que lo hubiera podido absolver si hubiera encontrado que era inocente de la obstrucción a la justicia en el caso de la participación de Rusia en las elecciones, y que no lo declaró inocente. Saquen las consecuencias. Lo que está pasando con la reelección de Almagro en la OEA, nadie ha mencionado este tema. La hora de la verdad se los dice. El CARICOM, es decir, los paisitos de opereta del Caribe, un resort y una bandera, vale tanto como el voto de Estados Unidos o como el voto de Brasil. Y esos paisitos del CARICOM, empujados por Cuba y por Venezuela y por Nicaragua, por la extrema izquierda, están derrotando a Almagro. Se los contaremos con despacio. El general Nicasio Martínez, todos los días le sale un proceso nuevo, porque lo de las Cortes tiene también un aspecto fundamental, y es que hay que neutralizar al ejército, hay que quitarle voluntad de lucha, hay que eliminar la capacidad que tiene el ejército para defender las instituciones. Ese es el sentido de las acusaciones contra el general Nicasio para impedir su ascenso y para que el comando del ejército quede en manos de cualquiera, de alguien que se comprometa a seguir las instrucciones de Juan Manuel Santos y de la guerrilla de las FARC. Vamos para Venezuela y Cuba, que no las pelamos. Nuevas noticias sobre la escasez en Cuba. Lo que tenía que suceder. Cuba era un mantenido de Venezuela que le mandaba 100,000 barriles de petróleo por día, y entonces en Cuba había comida y tenían cómo sobrevivir. Cuando eso se acabó, por dos razones, porque se le acabó el petróleo a Venezuela y porque además los Estados Unidos ya están impidiendo eficazmente que Venezuela le mande petróleo a Cuba. Lo que queda en Cuba es el hambre, es la desesperación, es el resultado del comunismo en ese país caribeño donde la gente se hace matar por una lengua de cerdo. Es la noticia que tenemos. Las señoras dicen que cuando abren los ojos, su tema para el día es cómo conseguir un poco de comida para sus hijos. Esa es la situación de Cuba, que importa cerca del 70% de los alimentos que consume. No producen nada, la producción azucarera la acabaron la producción, lo de los partidos comunistas. ¿De qué vivían entonces? De Chávez, es decir, de Venezuela. Y después de Maduro, es decir, de Venezuela, se les acabó la ubre y ya no tienen qué comer. Se extienden indefinidamente los pagos mensuales a las FARC. Esta sí es una noticia muy buena. Las FARC están recibiendo pagos mensuales. Ya eso se les acabó de acuerdo a los
tratados internacionales que se firmaron con ese grupo de bandidos, de asesinos, de secuestradores, de canallas. Y entonces, ¿qué se sigue? No, que le siguen pagando, que ya no es a los guerrilleros, porque los guerrilleros no están allá, sino a las concubinas y a los hijos y a los primos y a los amigos que siguen devengando. Y los demás pobres de Colombia le preguntan, señor presidente, ¿y a mí por qué no me da? ¿Por qué la platica es solamente para los que han ofendido a la nación y han ofendido el derecho internacional humanitario, a los que han asesinado, robado, secuestrado, violado niñas, puesto bombas, dedicados al narcotráfico? Y yo, que no tengo ningún delito, yo que soy una persona de bien pero pobre, yo tengo que seguir sufriendo el hambre y las necesidades. ¿Qué le va a decir el pueblo pobre al presidente Duque con esta decisión que ha tomado? Bueno, cambiemos de tema. Hay una droga que se llama Oxycontin, que es una droga muy eficaz contra el dolor. Ya se encontró que no es la última. Está causando estragos porque es tremendamente adictiva. A la gente le recetan una droga contra el dolor que compra en las farmacias, no se necesita receta médica, y eso se le vuelve una adicción tan fuerte como la de la cocaína o como la de cualquiera de estos elementos que destruyen la personalidad y que ponen al ser humano esclavo de unas pastillas. Purdue Pharma se llama esa empresa, pero hay varias. El juicio en los Estados Unidos es un juicio demoledor contra ellas. Aparatosa caída de las bolsas ayer. El Dow cayó 0,87% y quedó en 25.126 puntos. El Eurostoxx cayó 1,52%, está en 3.297, y el CCI fue el más moderado de todos en su caída, cayó 0,23%. Los inversionistas están muy adoloridos en el mundo entero. Curiosamente, el café subió, está casi a $1, que es un precio miserable, pero es mejor estar a $1 que a 90 centavos de dólar. El azúcar en 11,87 también subió, y un euro vale 1,11,35 de dólar. ¿Por qué salió de semana José Manuel Acevedo? Porque Daniel Coronel salió porque se le enfrentó a Semana y le dijo hasta misa. Entonces sacaron a Daniel Coronel y a José Manuel Acevedo. ¿Por qué lo sacarían de Semana? No lo preguntamos. ¿Qué respuesta tenemos? Le fue muy bien al canciller con el New York Times. Ayer vino muy feliz porque había tenido una reunión con el New York Times muy constructiva. Ese es el servicio exterior de la República. Entonces olvidamos nuestros problemas gravísimos de orden internacional, el problema de Cuba que nos está explotando en las manos, el problema de las aguas del Caribe, que nadie volvió a tratar. Nos vamos a quedar sin mar, queridos oyentes. Todas las mentiras de Juan Manuel Santos van a salir a relucir y un día vamos a descubrir que hemos perdido gran parte del mar Caribe que fue nuestro siempre. Todos esos grandes temas, la posición de Colombia ante el mundo, el tema del narcotráfico a nivel internacional, no, hay que hablar es con el New York Times, porque tiene un pseudo periodista, un Casey, que viene aquí a hablar bien de las FARC y a hablar mal de nuestro glorioso ejército. Y entonces mandamos al canciller a que aplaque la furia del New York Times. Esto es lo más vergonzoso que le ha pasado al Servicio Exterior de la República en toda su historia. Que todo un ministro de Relaciones Exteriores tenga que viajar hasta Nueva York para entenderse con unos periodistas que hablaron mal de Colombia. ¡Qué vergüenza, por Dios! Aparecieron cifras del Banco Central de Venezuela. ¿Para qué maquillar una catástrofe? Nos lo preguntamos. El agarrón de Ernesto Marcías y Nubia Estela, la directora del Centro Democrático, un agarrón de marca mayor. Y entonces, pobre Centro Democrático, eso es lo que queda. Pero Macías es la criatura del presidente Duque.
Eso nos consta de primera mano. La presidenta del Senado iba a ser Paola Holguín, pero había otras dos candidatas maravillosas, María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, y un día Duque cerró la controversia y dijo el presidente del Senado es Macías, y se acabó. Y ahí está Macías agarrado con el Centro Democrático, de manera que estamos dando un lindo espectáculo en vísperas de unas elecciones, donde tenemos partido. Guaidó dice que se dañaron las negociaciones en Noruega, porque la base de las negociaciones es que Maduro se fuera, pero que siguen las conversaciones. Se dañaron esas, pero sigue conversando. Este Guaidó resultó peor y más flojo que todos los demás. Allá en Venezuela no está sino María Corina Machado y nuestro exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, las personas de carácter y firmes que dicen, ahí no hay negociación posible. Los bandidos se tienen que ir del poder. Paralizada Argentina por huelga contra Macri, una parálisis de los sindicatos peronistas, pero es un peronismo de izquierda, que piden empleo y piden combatir la inflación, pero aumentando los salarios. Son además de una coherencia económica maravillosa. Que no haya inflación. La inflación se está comiendo nuestros sueldos. Y eso es verdad, la inflación es destructiva. Y por eso Macri está imponiendo una política de austeridad que no les gusta. Quieren que se les aumenten los salarios, pero que se combata la inflación. Es decir, Dios mío, buena es. Boris Johnson, posible sucesor de la señora May en la Gran Bretaña, ha sido citado judicialmente por mentir. ¿Qué tal que a todos los parlamentarios se los citara por mentir y se los citara judicialmente? Eso no pasa sino en la más antigua de las democracias del mundo, en la de la Gran Bretaña. Primeras detenciones en México por caso Odebrecht. Ya empezaron las detenciones. En el único sitio de América donde no pasa nada por Odebrecht es en Colombia. Obama vino aquí y dijo cosas tan importantes como que quiere un mundo en el que se crea en hechos, no en opiniones. Buena esa. Señor Obama, usted como pensador no se gana la vida. ¿Cómo puedo yo cuidarme de los hechos y tener en vista de mi vida los hechos si no pienso en las opiniones, es decir, en las teorías que llevan a que los hechos se produzcan de una manera o de otra? No creer en las opiniones. Hágame el favor la recomendación del señor Obama. Hay que creer en los hechos, es decir, en la fuerza, es decir, en la negación de todos los valores. El hecho por sí mismo, desprovisto de opinión, desprovisto de los elementos básicos que conforman la conducta humana, no valen nada. Para el señor Obama son todo, pero cobró buenos honorarios por decir semejantes majaderías. Y finalmente le recomendamos otra vez el excelente escrito de Jesús Vallejo Mejía, Colombia, un narcoestado. En eso andamos, queridos amigos. Qué dolor de patria. Y en Hoy en la Historia recordaremos el primero de los genocidios de este siglo XX, el genocidio armenio. Durante 2 años los armenios fueron masacrados por los turcos, por el gobierno de los jóvenes, así se llamó, que dio un golpe de Estado y llevaron a los armenios a un genocidio espantable, de una crueldad infinita, atroz, que el mundo parece olvidar. El antecedente del genocidio que vendría después, el de Stalin contra Ucrania y contra su propio pueblo. Los genocidios en el mundo tienen un antecedente en el genocidio de Armenia, año de 1915, en días como hoy, porque lo celebran en distintas fechas, pero hoy, 31 de mayo, es un buen día para recordar el genocidio contra los armenios de parte de los turcos. El Islam contra la civilización cristiana. Más de 1 millón de armenios fueron masacrados sin piedad por los turcos en un día como hoy, o en un tiempo como hoy, porque esto duró
años. Entre 1914 y 1923 son las fechas que señalan los autores, pero un día como hoy de 1915 es particularmente importante en esa atrocidad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Y a Félix, su esposa, María Bonita. Por lo menos amemos, quizás no sea en vano. Y así iniciamos la mañana saludando a Cristina Londoño. Buenos días. Papi, muy buenos días a todos. Bueno, era la persona a la que Estados Unidos quería oír después de casi 2 años de investigación, de ver su nombre en todos los titulares. Robert Mueller, el fiscal especial de la llamada trama rusa, rompió el silencio para renunciar a su cargo en el Departamento de Justicia y pareció enviarle un mensaje directo al presidente Donald Trump diciendo: si yo hubiera creído que usted no obstruyó la justicia, lo hubiera dicho, dejando claro que estos comentarios del presidente Trump diarios diciendo que no hubo colusión y que no hubo obstrucción, pues no son claramente lo que él encontró en un reporte de más de 400 páginas, de 434 páginas, en las que tenía que investigar era la injerencia rusa o el intento de Rusia por influenciar el resultado de las elecciones aquí en los Estados Unidos. Concluyó definitivamente que Rusia sí había tratado de meter la mano en las elecciones estadounidenses. Encontró que el presidente Trump no conspiró con los rusos para hacerlo, aunque miembros de su gobierno no les importó darse cuenta que esto estaba ocurriendo, pero él dice y reitera que su reporte destaca 10 incidentes distintos en los que la campaña de Donald Trump y el presidente Donald Trump trataron de bloquear la investigación. Esto ha llevado a un creciente llamado dentro de muchos en el Partido Demócrata a un juicio político. Sobre todo los candidatos a la nominación demócrata están todos hablando de enjuiciar al presidente. El liderazgo demócrata ha sido un poco más cauteloso. Nancy Pelosi, consciente del altísimo costo para el país y también consciente, dicen analistas, de que el 85% de la bancada demócrata todavía se está oponiendo a un juicio político. Algo muy interesante, el presidente Trump, que antes estaba diciendo no colusión, no obstrucción, ayer tuiteó que en este país, cuando las cortes deciden que no hay suficiente evidencia, pues una persona es inocente antes de ser, que si no lo encuentran, si no hay suficiente evidencia para encontrarla culpable, pues que esto es una declaración de inocencia, pero ya no diciendo que no hubo obstrucción de justicia. Un cambio bastante sutil. Hoy estamos esperando si el presidente llegara a hablar ante las cámaras, porque hasta ahora su única reacción ha sido vía Twitter y sus asesores, sin embargo, están diciendo que lo que dijo Robert Mueller no cambia nada, que ya sabíamos perfectamente lo que estaba pasando, que ya todo esto se había dado a conocer y que el presidente pues seguía en la Casa Blanca, se iba a mantener ahí y estamos en un tiempo de contienda política. El liderazgo demócrata también, dicen analistas, consciente
de que un juicio político podría hacer ver al presidente como un mártir, como víctima de persecución y darle un impulso en las elecciones, y por eso están siendo cautelosos. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Lo que le queda a Trump para defenderse es la presunción de inocencia. El señor Mueller dijo con toda claridad que si hubiera podido decir que el presidente no interfirió en las elecciones a través de Rusia, lo hubiera dicho, pero no lo dijo. Tampoco lo podía condenar ni llamar a juicio porque era presidente en ejercicio. A Trump no le queda sino la presunción de inocencia. Muy poco para un cargo tan grande y tan definitivo en los destinos del mundo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Como si se tratara de un reloj suizo perfectamente sincronizado, el Poder Judicial ha conspirado en contra de la paz de Colombia, y lo hace no solamente ordenando la libertad de Jesús Santrich, un tema del que ya nos contará en detalle Demar Córdoba, sino también y de manera paralela. Se produce ayer la noticia desde la Corte Constitucional a través de la cual se tumban las objeciones presidenciales a algunos artículos de la ley estatutaria de la JEP. Recordemos que el presidente Duque objetó los artículos buscando que los victimarios tuvieran la obligación de reparar a las víctimas, buscando que no se quitara al Alto Comisionado para la Paz la posibilidad de presentar a las autoridades pues quiénes eran los colados mafiosos a la JEP, la posibilidad de que se presentaran trámites para una justicia oportuna para quienes cometieran delitos de lesa humanidad. Y también hizo sus objeciones el presidente Iván Duque para que terceros no tuvieran un cheque en blanco para la no extradición, cheque en blanco como el que utilizó alias Jesús Santrich. Pues bien, la Corte Constitucional, resolviendo en el fondo un problema aritmético, decidió que el presidente del Senado, Ernesto Macías, no debió haber sumado las curules de Aida Merlano y de Iván Márquez para las cuentas de esa apretada votación de las objeciones, por lo que las mismas se cayeron. Muy curioso el tema de no sumar, por ejemplo, la curul de Iván Márquez. Recordemos, Iván Márquez está prófugo, está en un paradero desconocido, no ocupó su curul, no fue a posesionarse el 20 de julio al Congreso de la República y desde entonces se desconoce su paradero. Pero la curul está ahí y pues si se sigue la doctrina de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, la doctrina sentada en el caso de Santrich, pues tendríamos también incluso que Iván Márquez es aforado como congresista, porque pues a pesar de no estar posesionado, es elegido y es quien debe ocupar la curul y podríamos tenerlo incluso como aforado. Pues bien, para ser aforado sí, pero para sumar en las curules de las cuentas de quórum en el Congreso, la Corte Constitucional dice que no. Por eso las objeciones se cayeron. El presidente tendrá que firmar entonces y sancionar esta ley estatutaria de la JEP, que pues la JEP, la misma JEP y la izquierda, la extrema izquierda de este país han considerado ya como una gran victoria en esa batalla. Noticias muy complicadas las que se produjeron ayer, pero de nuevo, noticias que parecen venir muy sincronizadas la una de la otra, porque pareciera que en este país las cortes están actuando así, de manera muy sincronizada, y eso resulta sospechoso. No, es muy sincronizada en favor de la mafia y en favor del narcotráfico. Las cosas hay que decirlas, Sergio. ¿Qué hacemos? ¿Por qué la curul de la señora Merlano no cuenta? Ella fue elegida y fue declarada su elección. Eso está clarísimo. Pero después vino el proceso, vino el lío, pero de acuerdo a lo que dice la Corte, por el hecho de su elección, está elegida y cuenta. Y tiene fuero. Claro. Bueno, pero lo que dice la otra Corte, la Corte Suprema, claro. Exactamente. Según la doctrina de la Corte Suprema, sí. Entonces es una coordinación de las Cortes en favor de las FARC. Vamos a ver pues cómo nos va de aquí en adelante y cómo nos va a ir con la desertificación de los Estados Unidos. Nos van a convertir otra vez en los parias del universo las Cortes puestas de acuerdo para favorecer a los bandidos de las FARC. ¡Qué dolor!
pero esto puede ser lo que usted dice, y las objeciones del presidente de la República las mandaron al diablo. Él ya dijo que tendría que cumplirlas, lo derrotaron en toda la línea. Y la Corte Constitucional sale con este chorro de babas. ¡Qué pobreza mental! ¡Qué pobreza jurídica! A uno lo que le da es vergüenza, vergüenza. Como jurista y como abogado y sobre todo como profesor de derecho tantos años, digo que esa corte que dio esas explicaciones me produce más que indignación y más que rabia, me produce una inmensa tristeza de ver que el derecho colombiano ha caído hasta estos abismos de ineptitud, de incapacidad. Lo del señor Lizarazo pues no tiene nombre, no tiene límites, pero todos es que están coordinados para favorecer a las FARC. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. En Cuba la gente ya no tiene que comer. El temor de las madres cada amanecer en la isla es pensar en qué le darán de comer a sus hijos. La escasez tiene a los cubanos desesperados y ellos dicen que ya ni siquiera con dinero encuentran las cosas para comprar. Las neveras y los estantes de muchas de las tiendas en Cuba están vacías. Comprar toda clase de alimentos se ha convertido en un motivo de riñas y peleas. Teresa García, una cubana de 86 años, le cuenta a un medio de comunicación internacional que mientras ella hacía fila para conseguir comida, sacaron un cerdo a la venta y que 2 hombres se fueron a puñetazos. Literal, doctor, se fueron a puñetazos por comprar un pedazo y que la policía tuvo que intervenir en esta situación. La gente casi se mata por comprar una lengua de puerco, agregó la señora Teresa. El gobierno cubano niega que la isla se encuentra al borde de un nuevo periodo especial y asegura que el desabastecimiento será temporal. Recordemos que Cuba comía del petróleo que Venezuela le envía y como ya no le manda por los bloqueos que Estados Unidos ha hecho a estos dos socialismos, ahora ya no tienen que comer. También recordemos que casi el 60% de los alimentos se importan en la isla. 2 países, Cuba y Venezuela, pasando hambre gracias al socialismo del siglo XXI. Y mientras tanto la oposición en Venezuela dividida y entregada al régimen de Nicolás Maduro. Ayer, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, señaló que la primera reunión entre los delegados suyos y los que envió el tirano Maduro a Oslo, en Noruega, terminaron sin acuerdo. Se mostraron abiertos al diálogo y dicen que todavía continuarán con los diálogos y que todavía continuarán con las protestas. Doctor, estas son las gracias que están pasando en estos 2 países gracias al socialismo del siglo XXI. Hambre en Cuba otra vez, otro periodo especial, es lo que viene. Recuerden que antes de que apareciera Chávez a llenar de petróleo y a llenar de dinero las alforjas sedientas de los cubanos, lo que había era eso, un periodo especial donde los niños perdían la visión por inanición, por falta física de comida. Vino Chávez, les mandó petróleo en grandes cantidades, los puso a que ellos negociaran todo el comercio internacional de Venezuela con unas ganancias inmensas y con una pérdida inmensa para Venezuela, y eso lo siguió Maduro, y eso se acabó. Y entonces, ¿cómo se acabó? Pero se acabó la comida en Venezuela. Claro que ahora la culpa, como siempre, es de los norteamericanos. Ellos tienen la culpa de todo. Tienen la culpa de que se haya acabado la producción azucarera, la producción de alimentos, la producción industrial, de que nadie trabaje en Cuba como debe trabajar, que no haya sino servicios secretos y violencia. La culpa la tienen los norteamericanos. Buena esa. Pero en fin, ahí estamos. Demar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En medio de un concierto de acuerdos entre la Corte Constitucional, que negó las objeciones presidenciales a la JEP, como lo narraba Sergio Het, que garantizaban no acabar con la extradición, en medio del concierto que compuso también el Consejo de Estado, que resolvió que Santrich sí es congresista, aun cuando no se ha posesionado, la JEP, que garantizó la no extradición para Santrich, y, por último, la Corte Suprema de Justicia, que en voces del Consejo de Estado ratificó
que Jesús Santrich sí es un aforado y debe ser procesado como un congresista y no como un delincuente común. Lo que tenemos es el desastre más vergonzoso en el Estado colombiano. Las instituciones girando alrededor de la garantía de impunidad en favor de Santrich. De otra manera, no podemos explicar cómo 4 altas cortes tomaron decisiones en favor de las FARC y de Santrich, que es prácticamente lo mismo. No nos terminábamos de reponer de la noticia de ayer, cuando se señalaba que el Consejo de Estado mantuvo la investidura de Santrich, argumentando que el hecho de ser solicitado en extradición por el delito de narcotráfico por los Estados Unidos constituye algo que llamamos en el derecho fuerza mayor, que recordemos, doctor Fernando, artículo 1315 o 1315, dice que se trata de un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Pero me pregunto, cuando uno está ejecutando una conducta delincuencial de ejecución permanente, ¿será que lo está haciendo sin saber la consecuencia de la acción? No creo. El caso es que el Consejo de Estado resolvió que enviar coca y ser solicitado en extradición por los Estados Unidos es fuerza mayor y por lo mismo conserva a Santrich su calidad de congresista electo, siendo competente para conocer de sus actuaciones judiciales la Corte Suprema de Justicia. En la misma escala se pronunció la Corte Suprema ayer, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carrier, que ordenó la libertad inmediata de Santrich porque dice que este sujeto debe pasar a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ante posibles delitos cometidos después del 1 de diciembre de 2016. El sustento de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, sin lugar a dudas, es previamente lo que había dicho el Consejo de Estado. Pero el problema es que pretenden posesionar a alias Jesús Santrich en su curul cuando ya está Benedicto de Jesús González, otro miembro de las FARC, en la Cámara de Representantes. Pero no tenemos cómo entender que en el año 2018 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia había dicho que Santrich no era un aforado en una solicitud de habeas corpus que había presentado la defensa para buscar la libertad de Santrich. Entonces, las FARC no solo tiene 10 curules en el Congreso de la República, sino que tiene 11 aforados. Lo que falta es que digan que todos los que hicieron parte del proceso son aforados. Y aún frente a esta monumental irregularidad, desconocen desde las altas cortes que para ser congresista se necesita terminar con un proceso de un acto administrativo que llamamos complejo, que es aquel que indica que se forman por la concurrencia de una serie de actos que no tienen existencia jurídica separada e indispensable y que provienen de diversas voluntades y autoridades, generándose así una unidad de contenido y de fin, de tal suerte que las diversas voluntades concurren para formar todas un mismo acto administrativo o acto jurídico. ¿Cuál es ese acto? El de ser congresista. Con este concepto quiero decir que se desconoció el Estado de Derecho para darle paso al Poder Judicial que están ejerciendo las FARC y el expresidente Juan Manuel Santos. Pero entonces quiere decir que los congresistas quedan aforados desde el mismo momento en que el Consejo Nacional Electoral da los resultados de las elecciones. Claro. Entonces, desde ese mismo domingo. Desde ese mismo domingo. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener aforados los que se van y los que entran. Entonces, todos van a estar aforados. Y curul con doble aforado, porque pues la curul de Santrich tiene doble aforado. Bueno, esa específica, pero todas de aquí en adelante. A partir de las elecciones todos quedan aforados. Pero los que se van no han perdido el fuero, porque ahí siguen. Entonces quedan aforados los que se van y los que llegan. ¡Qué maravilla de corte!, ¿no? Qué maravilla de Poder Judicial. La Corte ayer, en el fallo, en el auto de ayer, de 29 de mayo, dice, para resolver el problema, la Sala encuentra que el acto solemne de la posesión no es un requisito indispensable para que Seusis Pausias Hernández Solarte tenga el fuero constitucional como congresista. Tan solo basta que ostente la investidura como tal, que es lo que sucede en el caso. La investidura, porque el Consejo Nacional Electoral dijo, no por unas elecciones que ganó, hay que recordar que este sujeto no tiene un voto, los de las FARC no tienen un voto. Esto es por una decisión de Juan Manuel Santos y de las FARC. Este es el regalo que nos dejaron estos negociadores en La Habana. El doctor de la calle Lombana y todos estos que negociaron allá en La Habana y el señor Lizarazo que ahora está en la Corte. Esto es vergonzoso, esto es el episodio más lamentable que ha habido. Y ahora, ¿qué le vamos a contar a los Estados Unidos?
que no le mandamos a este señor porque este señor era aforado. Y le pregunto, ¿cuántos aforados entran a ser investigados por la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuántos procesos tendría esa sala de investigación de la Corte Suprema de Justicia? No, pues. Bueno, muy bien. Y entonces, y este llega de último, pues porque es el último en llegar, ¿no? Entonces, last in, last out, dicen los gringos. El último en llegar es el último en salir. ¿Cuánto tiempo se demora eso? Santrich va a tener fuero hasta que San Juan agache el dedo. ¡Qué maravilla! Las Cortes protegiendo un delincuente mafioso exportador de cocaína, 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, que valen, como decíamos ayer, mal contados, $1.000 millones. Pero para eso estamos, ¿no es cierto? Para servir a la justicia y a la paz, es decir, para entregarle el país en manos de la mafia. Eso es lo que están haciendo las Cortes y eso lo tiene que saber el país. Un narcoestado. En eso nos han convertido estas decisiones incomprensibles y absurdas. La posesión no vale nada. Entonces, y yo me pregunto, ¿y para qué se posesionan y para qué juran? Si ya están aforados. No, ya están aforados, ya. Entonces, que le dejen votar desde la cárcel, porque pues si ya es congresista. Pero entonces, ¿para qué el juramento? ¿Para qué el acto de la posesión? No, eso no tiene nada, el señor ya tiene fuero. Entonces tiene fuero dos, el que se va y el que entra. Esto en un caso, pero cuando vengan las próximas elecciones van a tener fuero todos los elegidos y van a tener fuero todos los que todavía no se han ido. Es una maravilla. Esta corte es una maravilla, definitivamente es la corte de los milagros. Muy bien, entonces hablemos de un poco de deportes. Tratemos de arreglar la vida. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Selección Colombia Sub-20 de fútbol clasificó a octavos de final del Mundial que se está llevando a cabo en Polonia. Con goleada a Tahití de 6-0 ayer, nuestra selección aseguró el cupo a la siguiente ronda, terminando en el segundo lugar del Grupo A con 6 puntos. Senegal finalizó primero tras el empate ayer con Polonia. En octavos de final esperan rival entre Uruguay y Nueva Zelanda que se define hoy. El perdedor de ese partido será el rival de los nuestros. Los goles de Colombia fueron anotados por Luis Sinisterra, David Caicedo y una tripleta del 10 de la selección, Juan Camilo El Cucho Hernández, entre ellos un magistral cobro de tiro libre. Tahití era un rival muy débil, terminó con 14 goles en contra en 3 partidos y ninguno a favor. Lo importante fue que Colombia mostró su superioridad y la capacidad para anotar goles. Pudieron ser más. El próximo partido de nuestra selección será el 2 de junio, ya por eliminación directa. Dígame. Las cosas que pasan, pues que Tahití tiene 280.000 habitantes. Más o menos la población de Girardot, un poquito más, en fin. Eso es Tahití, perdido pues en la Polinesia francesa por allá, y entonces tiene un cupo y está bien, si se quieren que juegue, pero no digamos pues que ese es un gran éxito de la Selección Colombia por ganarle a unas personas que de milagro juegan fútbol y de milagro pueden hacer un equipo. Y en un minuto estaremos con Fernando. Sí, diga. ¿Decía algo? Es un marcador que debía ser así. Que es un marcador que debía ser así. Lo dijimos mil veces. Bueno, en un minuto Fernando Nicolás Araujo, senador por el Centro Democrático Generación del 14, estará con nosotros en la hora de la verdad. Tema Electricaribe. Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Esta es la hora de la verdad.